Constantino León, con el tema de la montaña sagrada de Tecate, que es un tema muy interesante para, pues, algunas personas han preguntado de por qué es una montaña sagrada y pues en algunas situaciones como que se ha perdido el nacimiento de esta, de dónde deriva la montaña sagrada del Cerro del Cuchumá de Tecate. El Cerro del Cuchumá es la montaña sagrada de Tecate, es la montaña más elevada de lo que es en la ciudad de Tecate y ha sido un símbolo de todas las generaciones. Es la montaña más alta, como decía, de un conjunto que rodean a Tecate, elevaciones que están alrededor y que prácticamente el centro de Tecate constituye una planicie y un valle muy interesante. Así podemos mencionar que las montañas que rodean a Tecate y que son asentamientos indígenas de los Kumiai, sería Peña Blanca, Bateques, Cerro Bola, La Panocha, La Nopalera y otras elevaciones también que van a aparecer y que hacen un conjunto de, de picos elevados donde era una serie de ceremonias que se podían realizar, pero el Cerro del Cuchumá representa al sol y ahí es donde esta montaña, que es la más elevada, empieza a nacer como una montaña sagrada. Aunque muchos picos que hay, elevaciones, también las consideran sagradas, pero dentro de los rituales, esta es la más importante que vamos a encontrar. De acuerdo a antropólogos, historiadores, biólogos, filósofos, etcétera, que han estudiado lo que es la corriente, yumana o la corriente indígena Kumiai. Sobre la leyenda del lugar, Daniela Leiva, lingüística del Instituto Nacional de Antropología, explica que el Cuchumá es un sitio donde los Kumiai incineraban a sus muertos. Eran lugares de resguardo, de cobijo por el sol. Entonces, aquí ya nos lo define de qué manera es uno de los rituales, uno de los pocos rituales que eran en ese pico de la montaña. La cultura Kumiai es una cultura muy extensa, perteneciente a la raza yumana, y que nos la vamos a encontrar en la parte de California, de la parte de San Diego, en la parte del Salton Sea, parte de Mexicali, parte de Ensenada, Rosarito, Tijuana y sobre todo Tecate. En Tecate y en todos los lugares, esta raza nómada constituían linajes. Entonces, en estos linajes que vamos a ver, estaban los de las juntas de Nejí, aquí en Tecate, San José, Peña Blanca, Tanamá, Bateque y la parte del Cuchumá. Entonces, estos asentamientos, como lo he mencionado, eran linajes y que trataban de pertenecer o de elevar una vivienda, por lo menos que durara unos 10 años.
Los que están al lado de Ensenada son San Antonio, Necua, La Zorra, La Huerta, asentamientos que están todos ellos en los aguajes, pero que también ellos, los que acabo de mencionar, son pertenecientes a Yumanos. Nada más que en esas regiones allá ya están los Cochimí, los Pai Pai, que son hermanos de todos ellos y vuelvo a repetir que crean linajes y crean una especie de como si fueran colonias. A la llegada de los misioneros por Fray Junípero Serra en el año de 1769 a la ciudad de San Diego o San Diego de Alcalá, la misión de San Diego de Alcalá, nos etiquetan a los indígenas diciendo que son diegueños del sur, diegueños del norte, y así los van dividiendo en etapas y en formas que quedan divididos. Con el Tratado de Guadalupe, en 1848, los dividen más todavía porque ya quedan divididos, hay un cerco, hay una, que si bien es cierto, al principio no lo había, pero después, posteriormente, ya hay un pequeño alambrada y quedan divididos, unos que quedan en Estados Unidos y otros quedan acá para el sur de Tecate. Al establecerse lo que es el San Diego de Alcalá, empiezan a haber migraciones hacia de San Diego a Tecate y empiezan a bautizar a todos los yumanos y algunas ceremonias se realizaron en el Cerro del Cuchumá como bautizos que hicieron los misioneros. Pero lo que vamos a ver en el Cerro del Cuchumá es unos rituales que hacen propiamente los Kumiai, en donde se distinguen porque estos han sido convocados únicamente por los chamanes, hechiceros o guías de los mismos Kumiai, que estaban preparados para ello. Entonces, algunos rituales de los que son muy importantes y que en estos rituales eran convocados todos los que estaban alrededor de esta comunidad de Tecate, llámese Cucapá, llámese Pai Pai, llámese Cochimí, Quiliguas, todos ellos eran invitados a los rituales que eran en la parte más alta del cerro, que siempre fueron todas las ceremonias en esos lugares. Y el Cuchumá pues era el que ofrecía mayor presentación por la situación de representar al sol. En estos rituales eran para funerales, bodas, iniciación de guerreros, cambio de estación. Y aquí en esta situación del cambio de estación había un ritual, pero ya lo vamos a ver en lo que es el Diablito, en la Rumorosa, que es un lugar donde el 21 de diciembre hay un rayo de luz que entra a una cueva y donde se le marca a través de un haz de luz a una figura que parece un diablito. Así le pusieron el diablito en ese lugar. Entonces, estas ceremonias que son unas de allá
en Vallecitos, donde está precisamente este diablito que estamos nombrando. La gran mayoría de esos rituales eran acá, como lo había mencionado. Bueno, si estamos hablando de lo que es en la zona del Diablito, esas elevaciones de allá nos ayudan mucho para ver desde lo alto, o sea, de la Rumorosa, ver a Tecate, y de ahí se dominan todos los cerros que ya mencioné. Y también los cerros que están al lado americano, que por razones del cerco que pusieron ya las autoridades federales de Estados Unidos cuando perdemos el territorio de California, se alcanzan a ver también todos los cerros que también son muy grandes, muy altos y que pertenecían también a lo que es la cordillera de Tecate. En estas ceremonias que me refiero, había una muy importante que eran una serie de festividades de dolor por el acontecimiento de un muerto. Eran las ceremonias efectuadas donde se hacía una gran hoguera y había ceremonias donde después de que ya habían pasado algunos días de cantos, de danzas, de llantos, se le prendía y se quemaba y se incineraba el muerto. Otra de las ceremonias que vamos a encontrar ahí muy importantes es la iniciación de los jóvenes de la pubertad, que en su crecimiento, tanto hombres y mujeres, y algunos eran preparados como guerreros, y ahí se les daban las buenas costumbres, el comportamiento que deben de tener, y siempre eran guiados por chamanes, por guías, por hechiceros, que eran los preparados para que ellos iniciarlos en este ritual, y les daban a tomar toloache, una planta alucinógena que era nada más bebida y bajo dosis de un guía. Estas iniciaciones eran con cánticos, alabanzas, y eran también, pues, había una limpia que era por salvia. En estas costumbres que estoy hablando de lo que era el toloache, este toloache fue muy erradicado por los misioneros cuando llegaron aquí a la zona. Bueno, pero estamos hablando del ritual, que cuando termina el ritual, los jóvenes con sandalias los hacían pasar por brasas. Al término de ese caminar de brasas, se les entregaba era un palito como de 2 pies, donde allí tenía plumas de animal, de halcón, de águila, que se llamaba cotat. Entonces estas ceremonias que eran muy bien aceptadas por toda la comunidad, pues como lo mencioné, venían de varias partes de la región para ser testigos, porque también tenían padrinos, ¿verdad?, que eran los ancianos. Otra de los rituales que vamos a ver aquí era el iniciar chamanes,
porque los chamanes eran los que adoptaban figura de animal, de acuerdo a la creencia, y que podían viajar a toda la punta de los cerros, ¿verdad? Y que después de todo, este chamán había que ser jefe con poderes. Entonces siempre se convocaban a chamanes, a hechiceros, porque estaban iniciados y se podían convertir en figuras de animal y podían volar a diferentes puntos de los cerros que conforman las cordilleras de Tecate. Otro de los ceremonias donde se juntaban era el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, que indicaba el cambio de estación para ir a cosechar el piñón y todo lo que les daban, la bellota y todo lo que era el alimento de ellos. Pero también los preparaba para ir a las costas para, en el caso del pejerrey, que es un pescado que sale cuando la luna está llena. Entonces ellos, cuando sale el pejerrey, empiezan a recolectarlo, a juntarlo en lo que podían y lo secaban y era una alimentación muy rica para ellos, porque ya mencioné que eran nómadas y ellos a través de las estaciones, ellos iban para un lado, para otro, de acuerdo a los climas y de acuerdo a donde ellos podían conseguir su alimentación. Hay una fiesta en septiembre que mencionan los antropólogos, una fiesta que dice que son las fiestas del piñón. El piñón es uno de los que son muy ricos en propiedades energético y ellos lo utilizaban mucho para sus caminatas. Aquí cuando hablamos de lo que es los linajes, uno de los hombres muy importantes de las juntas de Neji, de la reservación Neji, nos vamos a encontrar a Jatnil, que Jatnil es un jefe indio, es un comandante indio, de lo más importante que vamos a encontrar, ya por los años del 1850 aproximadamente. Sí. Jatnil el perro negro, que él se puso que era un perro negro, él comandaba alrededor de 1000 hombres. Y este Jatnil ayudó a la misión de Guadalupe para su establecimiento en los años que empezó a levantarse. Y este Jatnil, hay una parte importante porque él no aceptó ser bautizado, ni a él ni a sus soldados. Y un día se narra en el simposio, se narra que Jatnil fue, por el lado de Rosarito, fue lazado y llevado arrastrando hasta la misión. Bueno, lo iban ahí protegiendo, ¿verdad? Pero lo llevaban amarrado. Y lo llevan a la misión de allí y ahí le dan a él un asadón. Y el asadón para que él labre tierra y él no sabe. Posteriormente, aquí es un paréntesis con Jatnil, porque Jatnil es su lugar de linaje es Tecate, en la junta de Neji. Y este Jatnil con los demás quema la misión de Guadalupe, la quema. Dentro de los jefes aquí, como Jatnil, hay varios que se distinguen muchos como jefes. Y este es uno de los muy importantes que estamos hablando del año de 1800.
El jefe Manteca es otro también que por los años de aquellos se distingue. Y hay otros que van a venir también que en otra ocasión lo vamos a mencionar. En 1880, la cañada al pie del Cuchumá, la cañada de Tecate, porque Tecate está constituido por cañadas, pero una de las cañadas muy importantes es la que está en La Puerta. La Puerta es un lugar que ya en los mapas del 1800 y tantos, a raíz de Juárez, cuando ya establece la colonia en Tecate, 1862, empieza a nacer mapas de Tecate. Entonces, ya para los años del 1880 ya aparecen mapas donde hay una parte que se llama La Puerta. La Puerta es en la cañada donde nos va a permitir que lleguen caravanas de diligencias jaladas por los caballos que traían soldados, traían pasaje, correspondencia, y entonces ellos ya empiezan a pasar por Tecate, pasan por la cañada, está el cerro del Cuchumá, ya empiezan a conocer el cerro como una montaña sagrada, y ellos van al fuerte de Yuma. También lo que es la historia de lo que es la vida y la historia, y de acuerdo a las leyendas de Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta también se dice que ahí depositó oro en el año de 1853, porque era uno de los pasadizos de Joaquín Murrieta, que venía de California a raíz de la fiebre del oro y que él había matado a su esposa y a su hermano, y él se rebeló. ¿Quién Entonces, es Joaquín Murrieta? Joaquín Murrieta. ¿Quién es? Joaquín Murrieta es un personaje que es un sonorense que en el año del 1846, que a raíz de lo que viene siendo la fiebre del oro, o cuando perdemos California, hay un hermano de él que le dice: vente para acá porque hay mucho oro en California, ¿sí? Mucho oro en California. Entonces ahí hay familias muy grandes de sonorenses que se establecen un municipio que se llama Sonora, allí en California, por el lado de San Francisco, que más o menos llegan por ahí como unos 8,000 sonorenses a vivir. En eso Joaquín Murrieta, el hermano, le dice: vente hermano para acá, porque él era joven, él tendría unos 24 años de edad y era diestro para amasar caballos, era armas y conocía de minerales como era el sonorense. Entonces Joaquín Murrieta llega, pero los anglosajones nos empezaron a quitar las tierras de allí nos empezó a quitar las tierras de lo que nosotros poseíamos en latino, ¿verdad? Las mejores tierras de California. Entonces, por cualquier cosa, pues agarraban y les hacían juicios, ¿verdad? Los Rangers, ¿no? Entonces, estos Rangers que nos traían asolados a los latinos y quitaban las tierras, dijeron que el hermano de Joaquín Murrieta había robado una mula, y no era cierto, y lo colgaron y violaron a la esposa, y entonces la mataron, y él quedó malherido, pero no murió. Sí. Y ahí comenzó su carrera de bandido, que él buscaba lo que es
caballos, monturas y armas. Okay. Y se le atribuye que él asaltaba y robaba, y se le atribuye que él se quedó con mucho oro. Okay. Pero él pasaba por Tecate del 1850 al 53, pasaba por Tecate con caballos, monturas y armas, y iba y la llevaba hasta Pitiquito, Sonora. Pues esta es la historia de él, que a grosso modo por ahí está encajonada, y que después de que él fue perseguido y que habían creído que lo habían matado, él tiene familiares en Tecate y aquí vivió en Tecate, Joaquín Murrieta. Él conoció la montaña sagrada, la montaña, y allá por los años 30, 1930 más o menos, unos amigos me cuentan que allí, unos amigos me cuentan que hay una cantidad de armas que se encontraron, ¿verdad? Que se encontraron una cantidad de armas, ahí se encontraron. Y en esas armas, en la parte central del cerro, esas armas fueron a parar a un jefe de aduana americano, que le dijeron en dónde estaban, y él parece ser que después ya renunció a su trabajo y creo que se hizo rico. Esa es una mención de un amigo mío que lo hizo y que él es testigo de que las armas las encontraron ahí. Entonces, eran de Joaquín Murrieta, encontró oro allí, encontraron, no sabemos, ¿no? No sabemos. Se dice. Se dice, ¿no? Que sí. Lo que también, pues en la lucha filibustera de 1911, también hubo un ataque allá de la gente de Flores Magón, aquí a Tijuana, a Mexicali, a Tecate, en 1911, que las armas pudieron haber sido también de esa lucha de 1911, ¿verdad? Pero no sabemos. Okay. Y ahora, estamos hablando de la puerta. La puerta es la entrada de Tecate, de una cañada, en donde en 1906 hay una concesión que se le da al ferrocarril San Diego-Arizona. Empieza a elaborarse un ferrocarril, y entonces en ese ferrocarril que se empieza a elaborar, hasta 1919 empieza a entrar el primer tren a Tecate, 1919, entra el tren y se pone un anuncio que dice la puerta. Entonces aquí es un paréntesis de no confundir a Rancho La Puerta con la puerta que se menciona, porque la puerta de Tecate, la puerta, es la puerta donde entran las diligencias, donde entran los trenes, donde entran el primer camino que conduce a la cañada de Tecate, ¿verdad? Y que forzosamente tenemos que pasar por ahí. Es el camino que va a Tijuana, el camino que conocemos, ¿verdad? Y nos conocen, pero ahí son las faldas del Cuchumá, ¿verdad? Y para ello empiezan ya la gente a pasar por el Cuchumá, y que dicen que el asentamiento yumano estaba allí, y toda la historia que viene como montaña sagrada, de ahí se empieza a derivar, ¿verdad? En 1940 hay un rancho que se llama Rancho La Puerta, y que es la Academia de Filosofía. Entonces se le pone Rancho de la Puerta, Academia de Filosofía, ¿verdad? Entonces en este rancho empieza a establecerse una gran cultura, porque un europeo que es Edmund Bordas Szekely, y Débora de Szekely,
son los que empiezan en 1940 a establecerse al pie del Cuchumá y que le ponen ese nombre de La Puerta y Academia de Filosofía. El maestro Sekeli, pues un maestro muy conocido, muy naturista, muy conocido de la filosofía, y empiezan a darse pláticas sobre cultura indígena y resaltar mucho lo que es la montaña sagrada, pero se va creando un ambiente muy especial para dar a conocer lo que es la montaña. Ahí empiezan a llegar historiadores, antropólogos, filósofos, artistas de cine, y aparece una persona que se llama Indra Devi. Indra Devi es la precursora del yoga en América Latina, en donde escribe un libro en Argentina, porque ella muere después de 103 años en Argentina, y escribe un libro y dice: yo viví al pie de la montaña sagrada del Cuchumá, dice, ¿verdad? La hace mención. Hay otros personajes que también van a aparecer, y en 1963 Aldous Huxley, filósofo y escritor inglés que escribió Un Mundo Feliz, vivió allí un año en lo que es el Rancho La Puerta, allí. Entonces él escribió algunos libros que se dice que el libro de ciencia y literatura lo hizo allí en Rancho La Puerta, al pie de la montaña, ¿sí? Donde él meditaba, y él escribió ese libro, que sería muy importante leerlo, porque fue redactado por él ahí junto con su esposa, ¿sí? En esa misma época dictan unas conferencias con Edmund Sekeli, que era el dueño de Rancho La Puerta o Academia de Filosofía, y él, el mismo Aldous Huxley, y con el tema el potencial humano. Aquí ya con este tema del potencial humano empiezan a manejarse conceptos muy importantes que se retoman por psicólogos, médicos, el potencial humano, ¿sí? En el año de 1969, Víctor Manuel Peñalosa Beltrán escribe un libro que se llama Ecos del Cuchumá. Él plasma una leyenda muy interesante sobre el Cuchumá, porque él es una leyenda que él hace y dice que Cuchumá era un guerrero, y donde había en el cerro, que el cerro no se llamaba Cuchumá, el guerrero era él, pero el cerro no se llamaba todavía Cuchumá. Había una princesa muy hermosa que se llamaba Iztacat. En 1969, el maestro Víctor Manuel Peñalosa Beltrán edita un libro que se llama Ecos del Cuchumá. Ahí plasma varias leyendas sobre el establecimiento de esta cultura. Y una de ellas resalta mucho porque hay una leyenda del guerrero Cuchumá, que el cerro anteriormente pues no se llamaba Cuchumá, pero el guerrero sí era Cuchumá, y la princesa Iztacat. Esta princesa que pues en edad ya de casamiento, un día se encuentra al guerrero que se le había perdido un ganado y que no se conocían, y
guerrero se enamoró de ella, pero los hechiceros, los chamanes, no le permitieron que se casaran. Entonces ella agarra una flecha y se la entierra y muere. Y después en su pesar, Cuchumá hace lo mismo en ese pesar y los dos mueren. Este libro pues es muy interesante porque el libro de Víctor Manuel Peñalosa, porque es casi el primer libro de Tecate, de la historia de Tecate, donde plasma todas estas leyendas, una serie de poesías y la vida de personajes de Tecate. Después hay una obra de Viviana Santiago, historiadora de la Universidad de Baja California, en donde hay un libro que en el año 2000 edita el libro Al pie del Cuchumá, la gente al pie del Cuchumá, la gente al pie del Cuchumá. Esta obra es muy importante también, donde en algunas partes la gente que entrevistan habla algunos pasajes de la vida de los yumanos, la vida de los asentamientos ahí al pie del Cuchumá, y es sumamente importante porque hay muchos tecatenses que van a aparecer. El doctor arquitecto Saúl Solache me mencionaba, él ya murió, que hay un eje magnético entre el lugar de Vallecitos, o sea, la Rumorosa, en donde está el Diablito, y el Cerro del Cuchumá y otras montañas donde se hacían las ceremonias. En la actualidad se dice que los grupos indígenas Kumiai vienen a la montaña sagrada una vez al año para curarse, soñar y sobre todo recibir visión. Pero el problema que se tienen es que no pueden subir hacia el pico de la montaña porque se menciona que el gobierno federal les puso un cerco y ya no pueden subir. Aquí podemos mencionar que los casinos como Vieja, Varona y Sicuán, que están al lado americano, son pertenecientes a los Kumiai. Y ellos, en épocas de que hay festividades acá en Tecate, les ayudan económicamente o trayéndoles algunos víveres. Hay otras historias que se pueden mencionar, ¿verdad?, de que estos grupos, al quedarse ya en una división de California y Baja California, al establecer la línea internacional, estos grupos que están aquí al lado sur iban y pasaban a Estados Unidos sin pasaporte. No sé si en la actualidad ellos pueden pasar libremente o necesitan algún documento. Pero a grosso modo, esta leyenda aquí, básicamente de lo que es la montaña sagrada, se debe precisamente a lo que acabo de mencionar, ¿verdad?, que es una costumbre ritualística de la cultura Kumiai, asentada en Tecate, y que, bueno, en la actualidad sigue siendo los lugares donde ya se mencionaron, Tanamá y Junta de Nejí, San José, y todos esos lugares donde todavía se les respeta a todos esos lugares donde ellos vivieron.